Desde pequeño, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, tal su nombre completo, apuntaba a ser poeta o al menos a dedicar su vida al mundo de la literatura en alguna de sus formas. Casi encapsulado en la casa familiar, su mundo eran aquellos volúmenes que cargaban las estanterías de la biblioteca de su padre, Jorge Guillermo, abogado que impartía clases de psicología. Allí había libros de poesía, cuentos y novelas de autores decimonónicos y nuevos para la época, como los de Kipling, Stevenson, H.G. Wells, La Divina Comedia y El Quijote, entre otros, que el futuro escritor leía con avidez. Bilingüe gracias a las enseñanzas de su madre, también devoraba la saga islandesa Volsunga, traducida al inglés por William Morris, Twain, Homero, Shakespeare, Quevedo, De Quincey y, por supuesto, la Enciclopedia Británica. En aquellos primeros años de formación, previos al viaje que en 1914 realizó a Europa, también vivió el influjo de ciertos intelectuales que visitaban asiduamente a su padre, como el insigne Evaristo Carriego. Fue a través del autor de Misas herejes, libro publicado en 1908, y del póstumo La canción del barrio de 1913, que el pequeño Borges tuvo noticias del arrabal que se extendía en los alrededores. El narrador en ciernes quedó fascinado con esas historias de malevos y cuchilleros a quienes Carriego frecuentaba, que rodeaban su casa de la calle Serrano al 2100. Palermo era, a principios del siglo XX, un barrio marginal, pero el Borges niño y adolescente no llegó a conocer de primera mano a esos personajes, sino a uno o dos cuchilleros jubilados, como dijo alguna vez. La nociva influencia de Carriego, según pensaba Leonor Acevedo, madre de Borges, llegará hasta muchos años después, alcanzando al escritor adulto, según él mismo confesó. Ella me dijo que esa es la última vez que escribí sobre guarangos. Me dijo, estoy harta de tus guarangos y de tus cuchilleros. Todos los guapos son flojos. Y no le gustaba ese tema. Pensaba que me había contaminado Carriego, que también tenía ese culto del coraje, sí, de los malevos. Salvo que los conoció personalmente y yo alcancé algunos. Sí, uno o dos, bueno, digamos, cuchilleros jubilados, ya, señores de edad. De hecho, Carriego y su porteñismo, especialmente el de La canción del barrio, con versos que abordan con realismo el suburbio lindante al mundo marginal, serán determinantes para el primer poemario borgiano. Fervor de Buenos Aires apareció en julio de 1923, con una tirada de apenas 300 ejemplares, que comenzaron a distribuirse días antes de que su autor emprendiera un segundo viaje a Europa. Un pequeño volumen de 14 por 19 centímetros, que el propio autor financió con dinero que le dio su padre, autoedición habitual en aquella época de incipiente desarrollo editorial en la Argentina. Borges recogía en el libro 46 poemas, influenciados también por el ultraísmo, que reflejaban sus impresiones de la metrópoli tras su primera y larga estadía en Europa, que se prolongó por 7 años. Si bien este libro representó el debut editorial de Borges, del que este año se conmemora un siglo, no fueron esas las primeras obras que dio a conocer al mundo. De hecho, debutó como traductor cuando apenas tenía 9 años, trayendo al español un relato de su también admirado Oscar Wilde, fallecido en París pocos años antes, en 1900. Su primera publicación se produjo cuando dio a su padre la traducción del inglés que había realizado de El Príncipe Feliz, y este lo hizo publicar en el periódico El País de la ciudad de La Plata. Incluido en el volumen The Happy Prince and Other Tales, aparecido en Londres en 1888, se trata de un relato sentimental y de carácter moralizador de Wilde. Habla de un príncipe que después de morir se convierte en una estatua dorada cubierta de joyas y piedras preciosas, que observa la ciudad y se entera de la tristeza y la pobreza que la gente experimenta. Con la ayuda de una golondrina, el príncipe decide sacrificar sus riquezas y su propia comodidad para ayudar a los necesitados. El pájaro lleva las joyas y objetos preciosos a los pobres. Finalmente, después de varios actos de generosidad, tanto el príncipe como la golondrina sacrifican sus vidas por el bienestar de los demás.
una historia que impresionó sobremanera al pequeño Borges, quien realizó la traducción de ese relato, publicada en junio de 1909 y firmándola como Jorge Borges hijo. Pero el pequeño Giorgi ya tenía antecedentes como literato. A los 7 años había escrito en inglés un resumen de la mitología griega y a los 8 redactó La visera fatal, cuento inspirado en un episodio del Quijote. No obstante, el derrotero del pequeño Borges como autor publicado dará otro paso importante en 1912, a sus 13 años, y ya como narrador. Aquel año dio a imprenta un primer texto propio de ficción titulado El Rey de la Selva y firmado con el seudónimo Nemo, tal y como apareció en una revista escolar. Un rey que, contrariamente a lo hasta hoy establecido popularmente, no era un león, sino un tigre, felino que ejerció fascinación tanto para el Borges niño como para el Borges adulto. Sin embargo, pasarán muchos años y 2 viajes y estadías en Europa para que Borges se convierta en narrador profesional. En medio publicará poemarios como Luna de Enfrente en 1925 y Cuaderno San Martín en 1929, el cual no reeditó sino con correcciones hasta mucho después. Y varios libros de ensayos, Inquisiciones en 1925, El tamaño de mi esperanza en 1926, El idioma de los argentinos, 1928, Evaristo Carriego en 1930 y Discusión en 1932. Cuando gracias a esos libros se había ganado cierta reputación en el ambiente cultural porteño, fue contratado por el periodista de origen uruguayo Natalio Botana para dirigir la revista multicolor de los sábados. Editor del diario Crítica, por entonces el de mayor circulación en la Argentina y Sudamérica, Botana lanzó este suplemento cultural a todo color bajo la dirección de Borges y de Ulises Petit de Murat. El primero tenía entonces 33 años y el segundo 26, y se conocían de colaborar en la revista Martín Fierro, fundada en 1924 por Evar Méndez, que cerró definitivamente en 1927. El primer número de la revista multicolor de los sábados apareció el 12 de agosto de 1933, mostrándose como un proyecto cultural ambicioso y de gran alcance. La dupla que dirigía la nueva publicación lograba un debut de envergadura, habiendo convocado autores de renombre como González Tuñón, Néstor Ibarra, José Antonio Saldías y Homero Guglielmini, entre otros. Con el correr de las ediciones se sumarán colaboraciones de Enrique Amorim, Enrique Mallea, Nora Lange, los hermanos Dabove, Monteiro Lobato, Pablo Rojas Paz, Guillermo Enrique Hudson y muchos otros, además de los ilustradores más reconocidos de la época. La portada del primer número destacaba por una ilustración a toda página y obviamente a todo color, del mexicano David Alfaro Siqueiros, titulada Contra la corriente. En la página 3, una sección bautizada Historia Universal de la Infamia, que como se sabe, tendrá un importante y largo recorrido en el universo borgiano. 2 textos contienen ese apartado de título provocador. Abajo en el centro, El homicidio, de Erich Wickenburg, seudónimo del periodista y escritor austríaco Robert von den Steinen. Texto tal vez traducido por el poeta y ensayista porteño, que dominaba el alemán desde su larga estancia en Suiza. Y encabezando la página, el espantoso redentor Lazarus Morel, primer relato de ficción que el Borges adulto daba a conocer masivamente a lectores de Buenos Aires y el mundo. A lo largo de los 61 números del suplemento publicado entre el 12 de agosto de 1933 y el 6 de octubre de 1934, Borges usó su pluma para reflexionar sobre literatura. Pero de ese período es especialmente destacable su experimentación con la escritura dirigida a las masas, que redundó en la posterior compilación de los relatos infames, con algunas modificaciones. Así, en 1935, apareció el primer volumen de narrativa de Borges, con el consabido título Historia Universal de la Infamia, publicado en la colección Megáfono del sello Tor, que estaba en su edad de oro
editando clásicos y literatura de masas. En el prólogo fechado el 27 de mayo de 1935, dice el autor: los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados de 1933 a 1934, es decir, durante el período que fungió como director de la revista Multicolor, agregando que los cuentos y relatos derivan, creo, de mis relecturas de Stevenson y de Chesterton, y aún de los primeros films de von Sternberg y tal vez de cierta biografía de Evaristo Carriego. Para la reedición de 1954, Borges dice que los textos incluidos son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar ajenas historias. Además de añadir varios textos al volumen original, el autor refiere en esa reedición las fuentes para el relato retitulado El atroz redentor Lazarus Morel. Menciona dos libros: Life on the Mississippi, de Mark Twain, publicado en 1883, y Mark Twain's America, de Bernard DeVoto, de 1932. John Andrews Morel, que Borges utilizó como modelo para su incomparable canalla Lazarus Morel, nació en 1806 en el sur de los Estados Unidos, donde fue condenado varias veces por sus delitos. Operaba en la zona sureña de Natchez Trace y el río Mississippi, donde fue falso predicador, cuatrero y traficante de esclavos. Siendo muy joven, fue condenado por primera vez por robo de caballos, marcado con la sigla HT, Horse Thief, azotado y condenado a 6 años de prisión. Liberado en 1829, se lo acusó de asesinato y se lo halló culpable de robo de esclavos, siendo encarcelado en la Penitenciaría Estatal de Tennessee, en Nashville, entre 1834 y 1844. En el lecho de muerte, Morel admitió la mayoría de los delitos que se le imputaban, excepto el asesinato. Falleció el 21 de noviembre de 1844, presuntamente de tuberculosis, 9 meses después de salir de prisión. Ladrones de tumbas desenterraron y profanaron su cadáver, sustrayendo varias partes. Su cabeza fue exhibida en ferias de la región y el Museo Estatal de Tennessee expone todavía hoy uno de sus pulgares. Según informes periodísticos de la época, Morel comandaba una red de cientos de bandidos que se hacían llamar el Clan Místico, que cometían sus fechorías con base en el Mississippi. Borges tuvo noticias de él a través de Twain, específicamente al leer Las aventuras de Tom Sawyer, novela publicada entre 1876 y 1878, donde Joe el Indio, principal antagonista de Tom, encuentra un tesoro. Se trata de un baúl lleno de oro que él cree botín de los robos realizados por Morel, tesoro que al final de la historia es reclamado por Sawyer y su inseparable Huckleberry Finn. Quizá haya leído el folleto de 1835 escrito por Bilchil Al Stewart, delator y testigo contra Morel, bajo el seudónimo Augustus Q. Walton, titulado History of the Detection, Conviction, Life and Designs of John E. Morel, The Great Western Land Pirate. Allí se describe su carrera delictiva e incluso pretende revelar la existencia de una conspiración ejecutada por el clan místico para provocar una insurrección de esclavos en toda la región. Y probablemente Borges también habrá recurrido a enciclopedias, tal vez la británica, para ahondar en la vida y raíz delictivos del tal Morel. Como se ve, ya era un personaje popular en el siglo XIX y en el XX se convirtió en leyenda gracias a varias ficciones, incluso después de que Borges lo tomara como material literario. Fue personaje de la película Virginia City de 1940, en la que Humphrey Bogart lo encarna como líder de una banda de bandidos durante la Guerra Civil estadounidense. Eudora Welty presentó a un salteador de caminos llamado James Morel en su cuento A Still Moment, recopilado en el volumen The White Net and Other Stories de 1943. Robert Louis Taylor se refirió a él en su novela Los viajes de Jamie McPheeters, y William Faulkner lo menciona en The Courthouse, de la obra Requiem for a Nun.
Espero que hayas disfrutado de este informe en el mes del 90 aniversario de la primera publicación de un cuento de Borges. Y no olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchas gracias.